Buenas tardes. Bueno, en asesoría empresarial vamos a ver lo que es atención al cliente y prestación del servicio en catering con ingeniería industrial. Como contenido hemos seleccionado tres temas que son el proceso de servicio al cliente, aplicación de la herramienta CRM y por último métricas y modelado de la operación del servicio. Como punto número uno, tenemos lo que es el proceso del servicio al cliente. Primeramente, ¿qué es el servicio al cliente? Bueno, el servicio al cliente es el conjunto de actividades y estrategias que una organización llega a implementar para entender, orientar y llegar a satisfacer las necesidades de los clientes durante, antes y después de adquirir un producto o servicio. Esto no se trata solo de llegar a resolver la duda o los problemas de los clientes, sino también de crear una experiencia positiva y fomentar la confianza para fortalecer la relación con los clientes. Nuestros cuatro factores que debemos tener en cuenta para una buena atención al cliente son, primero, la presentación personal, luego atender con amabilidad y una sonrisa de educación. Y por último, educación. Esto va a dar al cliente una buena satisfacción. Como características del servicio al cliente son, uno, la atención personalizada, donde se llega a comprender las necesidades específicas de cada cliente. Dos, la comunicación efectiva, donde nosotros tenemos que escuchar con atención, hablar con claridad y responder con rapidez. Tres, resolución de problemas. Esto debemos ofrecer soluciones eficientes con actitud proactiva y empática. Cuatro, seguimiento, donde debemos asegurar que el cliente quede satisfecho y esté dispuesto a volver. Por último, cordialidad y profesionalismo. Desde la primera interacción que llegamos a tener con nuestro cliente hasta el cierre del servicio. La importancia que tenemos del servicio al cliente sería mejorar la percepción de la empresa, también aumentar la fidelización y recomendación, permitir detectar fallas en las áreas y por último diferenciar a la empresa en mercados competitivos. Para poder saber a qué cliente debemos seguir según el mecanismo de nuestra empresa o en nuestro caso en Canter, tenemos que saber los tipos de clientes que hay. En total son 6 tipos, donde uno es el cliente final o consumidor directo, donde aplicado al servicio de catering llegarían a ser los trabajadores, estudiantes, pacientes o personas que llegan a recibir directamente alimentos. El consumidor directo, como debemos saber, es el cliente quien adquiere los bienes o servicios de una forma periódica, ya que ésta genera ingresos para la empresa y recibe un producto de atención a cambio. El cliente número 2, que es agente intermediario, son los agentes que no compran directamente para sí mismos, pero controlan la relación entre la empresa
y el consumidor final. Estos pueden llegar a ser el encargado de compras o logística que contrata el servicio. O también puede ser el jefe de logística, nutricionista o el administrador del comedor que decide si se mantiene o cambia el proveedor. El tipo de cliente número 3 es el prospecto, donde un prospecto es un cliente potencial identificado a partir de bases de datos, listas de contactos o campañas de marketing. Aplicado en la aplicación del catering, podría llegar a ser una institución que solicitó una cotización o degustación, pero que aún no contrata. Esto podría ser una prueba de servicio antes de la contratación. O también una empresa o institución que no es cliente, pero ha solicitado una cotización. Bueno, eso ya lo dije. La estrategia es ofrecer un servicio de prueba para convertirlo en cliente. El tipo de cliente número 4 es el empleado como cliente interno. Esto, aplicado en el catering, es el personal mismo del catering cuya satisfacción también es impactar en el servicio final. En el tipo de cliente que es beneficiario, es quien recibe un producto o servicio, aunque no lo hayan contratado ni pagado directamente. Esto, aplicado en catering, por ejemplo, personas que reciben beneficios del servicio, por ejemplo, en programas sociales o, o en una ONG o programa social. Los beneficiarios son las personas que reciben las raciones gratuitas. Aunque estos no llegan a ser un cliente que paga, su satisfacción va a ser clave para la reputación del servicio. Como proveedor o como cliente interno clave, es el proveedor que vuelve un cliente cuando accede a información y recursos de la empresa para atender las necesidades compartidas. Aplicando esto en el catering, llegan a ser quienes provean insumos como alimentos o utensilios, ya que también llega a influir en la calidad del servicio. Su buen desempeño va a ayudar a repercutir directamente en la capacidad del catering a cumplir con los clientes institucionales. Los principios fundamentales en el servicio al cliente. Uno de los principios es la empatía, donde la empatía quiere ser la capacidad de entender y compartir los sentimientos con otra persona. En el servicio al cliente, esto va a significar que tenemos que ir más allá un problema técnico y llegar a reconocer la frustración o preocupación que llega a sentir el cliente. Por ejemplo, si un cliente llega a estar molesto por un retraso en la entrega, un agente empático no solo se va a disculpar, sino que también va a llegar a reconocer su frustración, diciendo algo como, entiendo lo frustrante que debe ser esperar por su paquete, lamento mucho su inconveniente. Esto va a llegar a validar los sentimientos y crear una conexión humana. En el punto número 2, escucha activa, donde es el arte de prestar una total atención al cliente. No solo se va a tratar de oír las palabras, sino también de procesar el mensaje. Como por ejemplo, en lugar de llegar a interrumpir al cliente para ofrecer una solución apresurada, un agente que practica la escucha activa hace preguntas de seguimiento, parafrasea lo que ha entendido para confirmar y se llega a asegurar de tener todos los datos antes de proponer una solución. Como, por ejemplo, podría utilizar estas palabras como
Permítame confirmar. ¿El problema es que su cuenta no se actualizó después de hacer el pago? El punto número 3. También es importante la comunicación efectiva, donde se tiene que hablar con claridad, concisión y transparencia. Esto va a ser clave para evitar malos entendidos con los clientes, que donde llegan ellos a querer necesitar información y debe ser de manera clara y fácil de entender, sin llegar a usar jergas técnicas y ir directo al punto. Como por ejemplo explicar un proceso o una política, debemos de llegar a utilizar un lenguaje sencillo. Si un servicio se va a demorar, informar al cliente de manera transparente sobre el motivo y el nuevo plazo estimado. La honestidad y la claridad constituyen confianza. Y por último, actitud positiva, donde la actitud llega a ser un agente de la empresa, incluso en situaciones difíciles, una actitud positiva y profesional puede calmar al cliente y hacer que la interacción sea mucho más fluida. Como por ejemplo, debemos llegar a mantener un tono de voz amable y entusiasta y usar frases como con gusto le ayudo o también le aseguro que haremos todo lo posible para resolver esto. Esta mentalidad no solo va a llegar a mejorar la experiencia del cliente, sino que también va a llegar a contribuir a un ambiente de trabajo más positivo. En estrategia de servicio tenemos tres factores donde uno es el cliente, dos, la competencia y tres, los patrones, costumbres y posibilidades de los clientes. En el cliente tenemos que definir con exactitud quién es el cliente y las necesidades que desea este. Dos, la competencia, donde hay que identificar las fortalezas y debilidades de los competidores y con ello establecer un servicio al cliente para poder mejorar la competencia. Es decir, que tenemos que proporcionar ventajas competitivas. Y por último, los patrones, costumbres y posibilidades de los clientes. La estrategia de servicio requiere llegar a ser evaluada en términos en cuanto ingreso reporta a la empresa y cuál es el costo que implica su aplicación para garantizar la variabilidad de la estrategia. Llegar a realizar un mal planteamiento de la estrategia no solamente va a afectar al aspecto económico, sino a la imagen del producto y a la empresa. Como otros factores, también tenemos lo que es el segmento del mercado, donde tenemos que tener en cuenta la ubicación geográfica, la rama de actividad, el sexo del cliente, puede llegar a ser masculino o femenino, nivel del ingreso que también tiene el cliente, el nivel profesional, las condiciones de vida, las condiciones de medio ambiente u otros. También la posición del producto en su ciclo de vida, ya que no va a ser no es el mismo nivel de servicio que se debe ofrecer para un producto cuando está en fase de lanzamiento que cuando está para una etapa de madurez. Y por último, en componentes de servicio al cliente. El nivel de servicio ofrecido, el nivel de servicio proporcionado y el nivel de servicio por el cliente. El objetivo de una empresa debe ser garantizar que no existan diferencias entre el nivel de servicio ofrecido y el nivel de servicio percibido. En ninguno de los dos componentes del servicio, la ingeniería industrial aporta para esta etapa elementos importantes que aumentan la probabilidad de contar con un sistema adecuado de acuerdo a las expectativas del cliente. También tenemos que tener en cuenta el servicio al cliente que tiene
diferentes tipos de componentes. Uno, va a ser importante la calidad del producto, la variedad de los productos que tenemos en nuestra empresa, en nuestro caso en catering, en características del producto, la fiabilidad del producto, los servicios de la postventa, los costos, la disponibilidad, el tiempo de la propuesta, el tiempo de la entrega y la actitud. Para poder mejorar el nivel de servicio, va a ser fundamental identificar estos elementos que va a llegar a ser más valorados por el cliente, donde nosotros como ingenieros industriales vamos a tener el rol clave de diseñar mejoras basadas en estas prioridades para llegar a obtener una base objetiva. Se pueden aplicar también encuestas a una muestra representativa y estratégica del cliente, llegando a permitir conocer la importancia que asignan distintos elementos de servicios y sus preferencias entre opciones alternativas. Como punto número 2, vamos a ver lo que es aplicación de herramientas CRM. ¿Qué es un CRM? O también conocido como gestión de relaciones con los clientes, llega a ser una estrategia clave en empresas donde el cliente es el centro del modelo de negocios. En nuestro caso, esta herramienta nos va a servir especialmente para gestionar relaciones personalizadas con diversos tipos de clientes, optimizar los procesos de atención y mejorar continuamente la calidad de servicio. ¿Qué relación va a tener con el catering? Nos va a ayudar a registrar gustos y restricciones alimentarias, a coordinar fechas claves como cumpleaños, aniversarios o eventos empresariales y hacer un seguimiento de cotizaciones, pagos y comentarios de post-evento. Por ejemplo, el CRM registra automáticamente los pedidos anteriores de un cliente para sugerir un menú similar o complementario a futuras fechas. También al recibir una consulta por WhatsApp, el CRM va a crear un nuevo cliente con sus datos para el seguimiento posterior. Cuando un cliente también llega a solicitar una cotización, el sistema va a permitir elegir entre plantillas personalizadas según el tipo del evento. También nos va a ayudar a alertar al área de cocina sobre las preferencias especiales del cliente, ya sean eh, gustos específicos como comida vegana o que sea sin gluten o sin lactosa. Por último, nos va a permitir visualizar un panel gráfico qué clientes han contratado más servicios en los últimos 6 meses para tener un pronóstico adecuado en los próximos años o meses, depende de cómo van a ser ¿qué tipos de CRM hay? Hay tres tipos de CRM. Uno que es el CRM analítico, el CRM operacional y por último el CRM colaborativo, donde el CRM analítico llega a analizar datos de los clientes para detectar patrones de consumo y mejorar decisiones estratégicas. En el catering nos va a ayudar a identificar qué platos tienen más aceptación por temporada o segmento de cliente. Por ejemplo, análisis de qué tipos de menús son más contratados por segmento, y hacer empresas o particulares, reportar los horarios más solicitados para eventos, gráficas de quejas más frecuentes y causas principales, estudio de recurrencia de clientes en función a la calidad y servicio percibido, y por último, identificación de platos
que generan mayor margen de garantía. En CRM operacional nos va a ayudar a automatizar procesos de ventas en el marketing y en el servicio al cliente. En relación con el catering, nos va a ayudar a organizar cotizaciones, confirmar pedidos y programar entregas, como por ejemplo automatización del proceso del envío de las cotizaciones, coordinación entre la cocina, logística y atención al cliente en un solo panel, registrar automáticamente los pagos de emisión de los comprobantes, programación de fechas para entrega de servicios y recordatorios a los equipos, y por último, gestión de pedidos especiales en tiempos de montaje. Y por último, el CRM colaborativo, donde nos va a ayudar a gestionar y centralizar todos los canales de comunicaciones con el cliente. En relación con el catering, nos va a ayudar a centralizar errores, correos, llamadas, mensajes de WhatsApp para no perder información importante. Como por ejemplo, registro unificado de interacciones por Gmail, WhatsApp, Instagram y llamadas, seguimiento del mismo cliente por diferentes áreas, ya sea en venta, cocina y logística, integración por plataformas de reservas en línea, sistemas de mensajería interna entre las áreas para poder resolver solicitudes urgentes y por último, notificación en tiempo real al personal de campo sobre los cambios del clima. El CRM tiene como objetivo incrementar la retención de los clientes, también mejorar la calidad del servicio, personalizar ofertas, reducir costos operativos y detectar clientes potenciales de alto valor. Esto nos va a llegar a permitir conocer mejor a los clientes frecuentes y ofrecer promociones y descuentos estratégicos. También a mejorar la logística de eventos y que vamos a saber con exactitud qué es lo que vamos a necesitar. Y por último, identificar clientes con potencial para contratar paquetes más grandes. Por ejemplo, ejemplos situacionales como, por ejemplo, un cliente que contrata coffee breaks mensuales recibe una oferta para paquetes trimestrales con descuento. ¿Por qué recibe esto? Porque él ya es un cliente, viene frecuentemente a la cafetería y es lo que eso aprecia la empresa. Después de recibir un feedback negativo, también se debe mejorar el protocolo de entrega y montaje. Y por último, priorizar la atención a empresas que llegan a generar mayor facturación. ¿Cuál es el propósito de un CRM? Su propósito es permitir a la empresa conocer profundamente el comportamiento del cliente, gestionar mejor sus recursos humanos y tecnológicos, construir relaciones a largo plazo basados en datos y en confianza. Esto nos va a llegar a permitir en el catering anticipar necesidades para eventos importantes, mejorar una atención personalizada y construir relaciones duraderas que se reflejan en la recompra y en la recomendación. Como por ejemplo, donde el sistema va a avisar automáticamente que el cliente organizó un cumpleaños de su hija el año pasado en agosto y propone una propuesta de menú para ese año. También hacer un seguimiento al cliente después del evento para solicitar la retroalimentación. ¿Qué características tiene un CRM? Tiene como características base de datos centralizada del cliente, el historial completo de las interacciones, la automatización de tareas, el registro de preferencias y hábitos, la multicanalidad, ya sea como Gmail,
redes y teléfonos, etcétera, y también soporte a la toma de decisiones comerciales. Esto nos va a ayudar a guardar cotizaciones anteriores, fechas importantes y comentarios del cliente, automatizar respuestas y recordatorios y permitir dar un trato más humano y personalizado. Como por ejemplo cuando un cliente consulta por un evento y ya se tiene su historial, porque tal vez ha usado frecuentemente nuestros servicios, donde prefiere eventos nocturnos con decoraciones minimalistas. El CRM también ayuda a generar alertas cuando hay falta de respuestas para cerrar una venta. También tener un registro detallado del cliente como el número de invitados promedio y el estilo del evento. Esto podría llegar a ser formal o informal. Almacenar todas las cotizaciones anteriores y sus resultados, donde tienen que ser o aceptadas o rechazadas. Y por último, visualizar estadísticas del comportamiento del cliente, la tasa de respuestas, sus pagos, etcétera. Por último, vamos a ver el punto número 3, que es sobre métricas y modelado de la operación del servicio. Primero veremos la medición del nivel de servicio. La medición del nivel de servicio es el proceso de evaluar que también una empresa cumple con las expectativas y necesidades de sus clientes. En esencial, se trata de una métrica clave que cuantifica la eficiencia, la calidad, la confiabilidad de los servicios que se llegan a ofrecer. ¿Por qué es importante medir el nivel de servicio? Es importante porque estos indicadores no es solo para tener números, ya que es una práctica de ingeniería de procesos que permite identificar cuellos de botellas para poder entender dónde están generando los retrasos o ineficiencias en el flujo de trabajo, establecer también metas realistas para definir objetivos claros para los equipos de servicio, por ejemplo, mantener un FCR superior al 85%. Mejorar las expectativas del cliente, usar los datos para implementar cambios que eliminan la fricción y aumentan la satisfacción. Podremos usar, por ejemplo, la herramienta anterior que hemos visto, que es la CRM. Y por último, tomar decisiones de negocio. Justificar las inversiones en tecnología o personal basándose en el impacto que podrían llegar a tener en la calidad del servicio. Los 10 aspectos que debemos tener en cuenta para el servicio al cliente. Uno va a ser el compromiso con el servicio de la calidad, donde cada persona en la empresa debe crear experiencias positivas y superar las expectativas del cliente. Mantener altos estándares de higiene, puntualidad y sabor en cada entrega. Dos, conocer el producto o servicio, donde nos va a ayudar a transmitir conocimientos del producto para generar confianza. Lo que nosotros podemos hacer es conocer los ingredientes, el valor nutricional y las condiciones de conservación de los alimentos. 3. Conocer al cliente, donde debemos aprender sobre sus hábitos y necesidades para adaptar al servicio. Esto lo podríamos aplicar sabiendo si el cliente quiere menús especiales que llegan a ser sin gluten o bajo en sal, o tal vez el cliente llega a ser vegetariano o llega a sufrir de alguna alergia. 4. Tratar con respeto y cortesía, donde cada contacto va a llegar a dejar
una impresión duradera en el cliente. El trato cordial, por ejemplo, en la entrega, debemos llegar a usar frases amables y un lenguaje respetuoso. 5. Nunca llegar a discutir con el cliente. Esto debe enfocarse en resolver los problemas en lugar de confrontarlos. Por ejemplo, si un cliente se llega a quejar de un retraso o error, se debe responder con soluciones rápidas y disculpas. Y por último, también llegar a dar una gratificación. Número 6. No hacer esperar al cliente. Las solicitudes deben llegar a tratarse como urgentes. Por ejemplo, cumplir con horarios exactos de entrega para llegar a evitar las interrupciones en los comedores o eventos. 7. Cumplir siempre lo prometido. La credibilidad va a llegar a depender del cumplimiento del compromiso. Si se llega a ofrecer, por ejemplo, un menú o, o cantidad, debe entregarse exactamente lo acordado. 8. Asumir que el cliente dice la verdad. Dar el beneficio de la duda al cliente para poder llegar a mantener las relaciones positivas. Por ejemplo, si un cliente llega a reportar que la comida llegó fría, debemos investigar y corregir sin poner en duda su palabra. Punto número 9. Enfocarse en hacer clientes, no solo en ventas, ya que esto va a ser más valioso mantener a los clientes, conseguir nuevos. Por ejemplo, trabajar en fidelizar contratos a largo plazo más que en ventas puntuales. Y por último, facilitar la compra. El proceso de adquisición debe llegar a ser sencillo, utilizando plataformas simples para hacer pedidos y cambios en el menú, como por ejemplo el uso de las redes sociales que hoy en día tenemos, como TikTok, Facebook o más formal como Gmail o WhatsApp. Depende de qué plataformas llegue a tener la empresa o el servicio. Las principales métricas aplicadas en el catering. Uno sería el nivel del servicio, donde se va a ver el porcentaje del evento o pedidos entregados en poco tiempo y forma según lo acordado con el cliente. Por ejemplo, si se llegó a atender 50 eventos en un mes y solo se cumplieron 48, el NS va a ser del 96%. El tiempo del ciclo del servicio va a ser igual al tiempo total desde que el cliente solicita el servicio hasta que éste es completado. Por ejemplo, un cliente solicita catering el lunes y recibe servicio el sábado. El TCS va a llegar a ser de 5 días. Esto va a contar los días, los servicios entregados por la hora hombre. Hora hombre, esto significa las horas que utilizaron las personas haciendo el servicio. Por ejemplo, un equipo de 5 personas arma 500 porciones en 2 horas, donde esta va a ser igual a 50 porciones entre personas entre horas. Esa llega a ser la fórmula de la productividad del personal. Como punto número 4 sería la tasa de error en el servicio, donde es el porcentaje de pedidos o platos con errores respecto al total. Por ejemplo, si en un evento de 300 platos
9 fueron incorrectos o en mal estado, el TS va a llegar a ser en total de un 3%. Por último, el costo de servicio, donde el costo total de insumos, la mano de obra y logística llega a ser dividido entre el número de servicio prestado. Por ejemplo, el costo total de un evento que llega a ser igual a 3.000 soles por 200 personas atendidas. El CPS va a llegar a tener un total de 15 soles por persona. En modelado del servicio, de la operación del servicio, esto va a implicar representar de forma gráfica o matemática el flujo de trabajo o recursos del cliente para analizar la optimización de su desempeño. Tenemos 5. Uno, podremos utilizar el diagrama de flujo del servicio donde va a llegar a representar las etapas desde la solicitud del cliente hasta la entrega final. Por ejemplo, si queremos hacer un diagrama de flujo en Galteren, tendríamos que basarnos principalmente o inicialmente desde la recepción del pedido, luego el diseño del menú, la compra de los insumos, la preparación, el montaje, el servicios, el retiro, la limpieza y la encuesta de postventas. Estos son todos los pasos que llega a utilizar en el servicio del catering. Bueno, este es un ejemplo. Hay otros que utilizan diferentes tipos de pasos. En 2 podemos usar el SIPOC, donde esta es una herramienta que identifica proveedores, insumos, procesos, resultados y clientes. Por ejemplo, puede ser de proveedores de alimentos y bebidas, en inputs, ingredientes, utensilios y personal, en procesos, preparación, transporte, montaje y servicios, en outputs, platos servidos, bebidas, atención al cliente, y en customers, clientes corporativos, bodas y eventos sociales. Como tercera herramienta, podemos llegar a utilizar el mapeo de cadenas de valor, donde ésta analiza actividades que agregan valor a las que no, para eliminar los desperdicios. Por ejemplo, identificar que el mayor tiempo muerto está en espera del transporte de la cocina al salón. Debemos llegar a proponer rutas directas o almacenamientos temporales que estén cerca. También la simulación del proceso. Esto es un software que nos va a ayudar a probar escenarios antes de aplicarlos. Por ejemplo, podemos simular cuántos meseros se necesitan para servir 300 personas en menos de 15 minutos en un buffet. Por último, diagrama de Gantt para la planificación, donde ésta llega a asignar tiempos y responsables para cada tarea. Por ejemplo, programar montaje de mesas, donde se requiere o se utiliza un tiempo de 1 hora desde las 8 hasta las 9. La colocación de la decoración, donde utilizan también 1 hora de 9 a 10. Y por último, el servicio de bebidas, donde solo les toma 15 minutos, que son desde las 12 hasta las 12:15. Bueno, eso sería todo. Gracias por escuchar a esta grabación. Tururururu. No, todo serio.